Por lo tanto, como depende de la saturación, el CDC en sus últimas recomendaciones de aislamiento del 2007 dice que no va a afectar ninguna recomendación respecto a la duración y que cada institución establezca cuánto van a durar. Yo recientemente tuve una paciente de trasplante de médula ósea que hizo una reactivación de una tuberculosis primaria que había tenido hace unos años y se nos planteó el problema de que por una patología de base necesitaba presión positiva y por la segunda patología agregada necesitaba presión negativa. ¿Y qué es lo que íbamos a hacer? Tuvimos que dejar una presión exhausta, ni una cosa ni la otra, y recomendar que el personal de salud fuera muy cuidadoso con el uso del N95. Pero también hay que analizar la patología del personal de salud, porque a veces uno se olvida de esto y buscando nosotros encontramos personas del personal de salud que habían padecido tuberculosis y que por lo tanto no se pueden exponer por segunda vez a la atención de un paciente con tuberculosis. Y encontramos personas que estaban tomando medicaciones que les producían una inmunosupresión y tampoco podían atender este tipo de pacientes. Y personas que tenían asma o una afección cardíaca y no pueden utilizar el N95 porque ese ahogo que les puede producir un daño importante que en algunos casos puede llegar a la muerte. O sea que también hay muchas cosas que considerar cuando uno habla de un N95. Por otra parte, escuchando las estadísticas de otros países de Latinoamérica, es difícil tomar la decisión de cuánto tiempo vamos a hacer que dure en el trabajador de la salud, porque para que yo esté segura que va a durar mucho tiempo, yo tengo que estar segura de que el N95 no tiene rajaduras, no tiene cortes, el personal de salud no lo aplastó, no se lo puso en el bolsillo, con lo cual dejó de ser funcional. Por lo tanto, la verdad es que si uno quiere trabajar con un límite de bioseguridad extremo en cuanto al uso del N95, no deberíamos recomendar su uso más allá de un turno de trabajo. ¿Se entiende lo que digo? O sea, es un turno de trabajo, 7 horas, 8 horas, 14 horas, si hay personal franquero, pero no más allá de eso. No se puede asegurar que esté funcional. Por supuesto, hay que guardarlos en telas de algodón o de toalla livianas, secas, nunca en una bolsa de plástico, porque las bolsas de plástico aumentan la saturación y el filtro se deteriora. También se pueden utilizar en el caso de hemodiálisis, y esto es una recomendación también nacional, las máscaras completas que protegen de todo tipo de salpicaduras de cualquier ángulo de la cara, como las que ustedes ven acá. Si se van a utilizar un camisolín porque el paciente tiene riesgo de salpicadura, recuerden que en las precauciones estándar el camisolín es una decisión del trabajador de la salud. No es como en las precauciones de aislamiento de contacto donde uno va a analizar si va a utilizar o no va a utilizar, qué patología tiene el paciente, si el germen es multiresistente o no es multiresistente. No, en el caso de las precauciones estándar, el que toma la decisión es el trabajador de la salud. Y si yo, trabajador de la salud, sé que estoy expuesto por la atención que le voy a brindar a ese paciente a sufrir salpicaduras, puedo decidir utilizar un camisolín y es mi derecho a que me lo den y yo lo pueda utilizar. Ya sea de tela o sea de material descartable. Hay que colocárselo adecuadamente, porque a veces pedimos un camisolín y resulta que no lo atamos ni en el cuello ni en la espalda. Y estamos con el camisolín flameando por los costados, con lo cual el riesgo para nosotros es más alto, porque se nos puede enganchar, podemos sufrir una punción inesperada justamente por ese movimiento de ese camisolín que no está adecuadamente atado. Y por otra parte hay que sacarlo también adecuadamente, que significa desatarlo del cuello, del costado o de adelante, según el tipo de atadura que tenga ese camisolín, desmontarlo, como ustedes ven en la figura de los hombros, meter la parte de adentro hacia afuera y enroscarlo con el menor movimiento posible para evitar dispersión de aerosoles en el medio ambiente. Y por supuesto después lavarnos las manos. Esta no es una forma adecuada de venir a trabajar, aunque a veces la vemos en el hospital, de short y sandalias, porque los riesgos de los pies descubiertos, de que se pinchen o se accidenten son grandes, y por supuesto el personal del laboratorio tiene que utilizar mangas largas, porque está muy expuesto cuando está de esta manera. Fíjense, en estos son carteles traducidos del CDC que dicen, vamos al punto, la seguridad con los cortopunzantes empieza con usted. O sea que seguridad basada en el comportamiento. El problema es enteramente nuestro. Por eso cuando hablamos de prácticas específicas, hablamos de tener un descartador adecuado, con cierre posterior hermético, con paredes rígidas, que las agujas no puedan atravesarlas, y que se pueda trasladar de manera segura. Recuerden que la ley no nos habla del descarte de jeringas como obligatorio, pero sí
nos habla del descarte de agujas como obligatorio, siendo ideal, igual, un descartador en el cual no nos evitemos manipular la jeringa y la aguja y podamos descartar todo junto, al mismo tiempo. Estas prácticas que ustedes ven acá, como por ejemplo en su momento hemos visto de colocar en botellas agujas y jeringas, obviamente está perimida, los residuos tienen que estar adecuadamente clasificados, no se pueden tirar de cualquier manera, de manera que se pueda alguien accidentar, y no se puede sacar una solución de un paciente y dejársela en su mesa de luz, sobre todo si hubo retorno de sangre, porque es altamente peligroso para el que viene después. Recuerden que hay dos momentos importantes en los cuales ocurren los accidentes. Uno es durante el procedimiento y otro es después, cuando estamos descartando el elemento cortopunzante. Para el primero hay que seguir técnicas escritas. Todas las técnicas deberían tener ahora un renglón específico de bioseguridad para el trabajador de la salud, donde aclare cómo debe hacerse la técnica para que uno recuerde que debe descartar, por ejemplo, el elemento cortopunzante que usó. Ubicar el descartador lo más cerca posible de donde voy a hacer el procedimiento y tratar de trabajar, sobre todo cuando tengo un elemento cortopunzante en la mano, tratar de trabajar pensando y prestando atención. La mayoría de los accidentes, cuando las personas nos cuentan cómo se accidentaron, nos dicen, no sé, me distraje en ese momento y por eso me pinché. Después del procedimiento, descartarlos de inmediato, no dejarlos en bandejas, en mesas de luz, ni nada, porque el que viene después se accidenta. No encapuchar, no romper, no doblar las agujas. En el quirófano, evitar la entrega mano a mano de cortopunzantes, como les decía antes, y utilizar esa bandeja intermediaria que se ubica entre el cirujano y la instrumentadora. Trabajar en higiene hospitalaria con la limpieza y desinfección de todo lo que es el entorno de la unidad del paciente, para poder sacar gérmenes de ahí. Tener programas, ¿sí?, de vigilancia epidemiológica del accidente laboral, saber qué es lo que me pasa en la institución. ¿Quiénes se accidentan más? ¿Con qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué turno? Tener un programa para asesorar al personal de salud cuando el accidente finalmente ocurre, para indicarle el tratamiento adecuado y el seguimiento de ese accidente de manera adecuada. Analizar si es factible utilizar dispositivos que sean cortopunzantes, que sean seguros, ¿sí? Educar y entrenar al personal de salud en el uso adecuado de elementos de protección personal, un poco lo que estuvimos viendo, y por supuesto dentro del programa de bioseguridad, las vacunas al personal también ocupan un lugar importante. Hay unas guías que hizo el CDC para el manejo ocupacional de exposiciones que abarcan todo lo que es virus, hepatitis B, hepatitis C y HIV, y las recomendaciones para el profilaxis post-exposición, y tienen que ver con todo lo que son virus transmisibles por la sangre. Y ellos señalan que uno debe eliminar el uso innecesario de agujas, usar dispositivos seguros. Uno debería ver si puede avanzar hacia dispositivos con agujas retráctiles, jeringas retráctiles, en muchos lugares ya se están utilizando para el laboratorio. Definir prácticas seguras para el manejo de agujas y todo elemento cortopunzante y utilizar descartadores seguros. Nunca llenarlos más de las 3/4 partes y que puedan tener un cierre posterior hermético para que sean trasladados también de forma segura. ¿Cuáles son los factores que influencian el riesgo ocupacional? La prevalencia de infecciones entre los pacientes. ¿Qué tipo de pacientes atendemos? Hay hospitales y salas que tienen pacientes con un mayor riesgo de enfermedades transmisibles por la sangre, entre ellas HIV. El tipo de exposición que tengo y el tipo de virus y la naturaleza y frecuencia de las exposiciones a sangre. Ellos señalan en una estadística de 5 años que el contacto con membranas mucosas ocurre en un 14%, el contacto con la piel no intacta en un 3%, por mordida. Yo que trabajo en un hospital pediátrico, tenemos accidentes por mordida de los pacientes al personal de salud en un 1% y la punción percutánea en un 82%. Tipos de dispositivos: aguja con orificio hueco, si no leo mal, el 60%, vidrio, 2%, ahora ya los elementos de vidrio como todo lo que eran las aspirofusores o las plaquitas para hacer los frotis se fueron reemplazando por elementos que no cortan, por elementos plásticos. Aguja maciza no hueca, 32%, aguja de sutura 17%, un bisturí 7% y otros un 8%.
Para el manejo post-exposición, el CDC señala que tiene que haber escritas en la institución políticas claras, procedimientos definidos que aseguren la confidencialidad de los accidentados y de las personas que son fuente, o sea, de los pacientes fuente. Manejar los accidentes y exposiciones a sangre y fluidos corporales con las conductas a seguir publicadas en lugares visibles, es decir, en toda institución, a cualquier hora del día, de las 24 horas del día, puede ocurrir un accidente por punción. Y tiene que estar escrito a dónde va esa persona, si va a ir a la guardia, si la va a atender el coordinador de guardia, si la va a atender otro médico específico, si es de día, por ahí va a medicina laboral, pero si es entre 2 o 3 de la mañana, ¿a dónde va? ¿Quién la atiende? ¿En qué lugar de la farmacia está el set con la medicación rápida que hay que darle a ese personal que se accidentó para que no espere hasta el otro día? Porque como más rápido se lo demos, el riesgo va a ser más bajo. O sea, todo eso tiene que estar escrito, visible, y lo tiene que conocer el personal de salud también, no solamente el personal que conduce. Tiene que haber entrenamiento y educación al personal de salud y hay que garantizarle el rápido acceso al cuidado clínico, como recién les decía, a la profilaxis post-exposición y poder testear al paciente fuente y a las personas accidentadas. Y por supuesto, evaluar el accidente, estudiarlo, analizarlo y ver por qué ocurrió y qué podemos hacer para que no ocurra en otro personal de salud. Con respecto al manejo post-exposición, tenemos que analizar, y ahora vamos a ver lo que ahora se indica para el manejo de la herida cortopunzante, tiene que estar reportada esa exposición, se le abre una historia clínica al personal de salud accidentado, hay que valorar el riesgo de infección, eso lo va a hacer el médico laboral o el médico infectólogo, según cómo se define en cada institución, y ellos van a definir cuál es el tipo y la severidad de la exposición, cómo se encuentra ese paciente fuente, es decir, qué condición tenía el paciente cuya sangre contaminó el elemento con el cual yo, trabajador de la salud, me he punzado, y por supuesto un tratamiento apropiado, seguimiento y asesoramiento del accidentado, no solamente para su vida laboral, sino para su vida personal a partir del accidente. La herida está indicado lavar con agua y jabón. Si se tratara de una salpicadura que entró en membranas mucosas, lavar con abundante agua. No hay ninguna evidencia que hable de que pasar un antiséptico o un producto desinfectante sobre la herida mejore la situación, porque si se produjo la punción, la sangre está dentro, no está afuera solamente. Si bien la recomendación de usar los guantes es precisamente para evitar un porcentaje importante del accidente, porque por lo general la sangre externa de la aguja queda siempre retenida con el guante, y lo único que nos va a pasar es la sangre que está dentro de la aguja hueca. No está tampoco definido que haya una evidencia especial para lo que es el ordeñe, o sea, el apretar para tratar de que salga, o sea, no está recomendado hacerlo y por supuesto hay que evitar el uso de lavandina u otro producto porque a veces uno lo usa porque entra en pánico, pero no mejora para nada la situación. Lo que pasó ya ocurrió y hay que tratar de hacer la profilaxis post-exposición. Hay que hacer un informe ya redondeo. Un informe con el accidente que indique la fecha, cómo fue el accidente, dónde ocurrió, cómo, con qué elemento. Es muy importante el elemento para definir si es una aguja hueca o no lo es, porque el riesgo cambia totalmente. O sea, cuál es la sustancia corporal involucrada, el volumen, cuánto duró el contacto, cómo me pinché, como les dije recién, si es aguja hueca o maciza, y qué pasa con el paciente cuya sangre contamina el elemento con el cual me accidento, o sea, la fuente. ¿Es positiva? ¿Para qué microorganismos? Y si es positiva, sobre todo, para HIV. El tipo de accidente lo tengo que valorar. ¿Cómo ocurrió? ¿Por punción percutánea? ¿Por membranas mucosas? ¿Por piel no intacta? ¿Se trata de una mordedura? ¿Qué sustancia corporal está involucrada? ¿Sangre? Que generalmente, fluido que tiene sangre, semen, secreciones vaginales, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, peritoneal, pericárdico, amniótico. Esto de semen y secreciones vaginales tiene que ver cuando se evalúa un accidente por violaciones y también se considera también, no un accidente laboral obviamente, pero se tienen en cuenta la sustancia corporal para poder definir la actuación inmediata a esa persona. Manejo post-exposición, valoración del riesgo de infección, que se averigua en la persona fuente, o sea, en el paciente fuente. En este caso, la presencia de antígeno de superficie para hepatitis B, la presencia de anticuerpos para hepatitis C y, por supuesto, la presencia de anticuerpos para HIV. Esa información va a ser
muy secreta, por supuesto es confidencial, esto hay que asegurarlo, cuando nosotros no podemos saber la fuente o no es testeable, porque por ejemplo es un accidente en La Guardia donde hay agujas de innumerable número de pacientes y no se puede saber. Entonces hay que analizar la circunstancia en que ocurrió. No se recomienda sacar agujas del cesto o del contenedor y testearlas a todas para ver si hay alguna que tiene HIV o no. Y hay que tratar a la persona como si fuera un accidente con un riesgo potencial alto, ¿sí? Como que realmente vamos a pensar que se accidentó con una aguja que tiene todo, cuya sangre tiene todo. Siempre hay que obtener el consentimiento informado de acuerdo con la legislación vigente y asegurar la confidencialidad. Exposición ocupacional, hay que tener en cuenta algunas cosas para no entrar cuando alguien se accidenta en pánico. Primero, la concentración del